Imagina esto, estás en un vivero, te encuentras con un filodendro con unas hojas enormes, aterciopeladas, casi como si fueran hechas artesanalmente. Obviamente lo quieres, ¿no? Lo necesitas. Preguntas cuánto cuesta y dices, mejor destino ese dinero para comer. Creo que a muchos nos ha pasado que vemos una planta muy bonita y muy llamativa y al momento de preguntar el precio o de querer comprarla, los costos son muy elevados. Pero hay una razón que se puede justificar de cierta manera, aunque hay veces que puede que sí se pasen un poco de lanza. Primero que nada, mi nombre es Sebastián Caito, soy ingeniero agrónomo en horticultura y me apasionan las plantas de interiores y hoy te quiero compartir un poco el detrás de la razón por la que los filodendros y las plantas en general pueden llegar a tener precios bastante altos. Me voy a enfocar un poco en los filodendros para que sea un poco más fácil de entender. Y el primer punto es que son variedades exóticas y raras. Por ejemplo, un filodendro melanocrisum es una planta difícil de encontrarla y que a muchos coleccionistas de plantas les llama la atención el color que tiene la hoja, la forma del filodendro y las texturas de las hojas aterciopeladas, lo que la convierte en una planta bastante cotizada y buscada. Y eso pasa mucho con las nuevas variedades, como la Monstera Thai Constellation o los filodendros, en su momento el filodendro Birkin, que se vuelven tendencias y todo el mundo quiere tenerlas, pero aún no hay tantas especies en el mercado, lo cual hace que los vendedores, por un lado, se aprovechen de esta demanda y puedan subir sus precios. Y es normal, como en todas las industrias, cuando hay algún producto nuevo, se crea este tipo de tendencia y pues la gente está dispuesta a pagar esos precios porque quieren tenerla en el momento. ¿Y por qué son raras algunas plantas? Pues te voy a dar un ejemplo con el Philodendro White Wizard. Estos filodendros tienen una variegación y el tema de la variegación es bastante extenso, pero básicamente esta planta sufrió un cambio genético, una variación genética, lo cual hizo que tuviera hojas con manchas blancas, que en esencia son los tejidos vegetales que no pueden producir fotosíntesis y así se crean las tonalidades blancas. Y esta mutación genética es bastante rara, se podría decir, ya que no todas las plantas van a desarrollar esta mutación genética. Al igual que una vez que se obtiene una planta que ya tiene la variegación, es muy difícil de propagarla y que se mantenga con las mismas características. Entonces se crea muy poca oferta de esta planta y el mercado la demanda porque es una planta con manchas blancas y se ve muy llamativa. Y por eso es que también las plantas variegadas, como la Monstera Thai Constellation o las monsteras variegadas, llegan a costar miles y miles de pesos. Ahora, el punto número 2, con el ejemplo de los filodendros, es que estas especies son de crecimiento un poquito más lento que la mayoría de las plantas disponibles comercialmente. Algunos de estos tardan varios meses, incluso años, en tener una planta que se le llama, que se le llama planta terminada, que básicamente es una vez que tú propagas o reproduces esta planta, tiene cierto tiempo de crecimiento para poder ofrecerla al mercado. Aunque últimamente ya se ha visto que se llegan a vender los esquejes con raíz e incluso sin raíz o plantas directamente de laboratorio en las bolsas con el gel donde se reproducen. Pero esto es algo muy reciente. Así que si consideramos el tiempo que se tardan en crecer estas variedades, obviamente tenemos que tomar en cuenta la mano de obra que requiere producir estas plantas, los insumos como los fertilizantes,
los recursos que se utilizan para poder producir esta planta y claramente esto influye mucho en el costo de una planta terminada, que si lo ponemos a comparación de un POTOS, de un teléfono común, este teléfono puede enraizar en 3 días y puedes estarlo vendiendo en menos de un mes, lo cual requiere de menos intervención para producirlo, reduciendo los costos, y por eso puedes ofrecer una planta a un menor precio. El punto número 3 se trata de las condiciones ambientales que requieren este tipo de plantas. Las condiciones que requieren estas plantas de humedad, temperatura, luz, fertilizaciones, control de plagas, enfermedades, etcétera, influyen en su precio final. Algunas variedades de filodendros requieren de entornos controlados para crecer de la mejor manera, y esto significa que los productores requieren de una infraestructura como un invernadero medianamente tecnificado, que se puedan controlar estos factores ambientales. Y estos sistemas avanzados de cultivo obviamente son más costosos y por ende se traduce en una planta más cara. No estoy diciendo que todos los filodendros requieran de esta tecnología para poder crecer, pero es un punto importante en ciertas plantas, como los anturios. Por ejemplo, hay un anturio, el anturio común, el anturio andreanum, el que tiene flores de colores, no puede exceder arriba de los 30 grados centígrados, ya que no produce esa flor tan llamativa. Y de igual manera requiere de una alta humedad ambiental. Entonces, necesitan los productores poder controlar estos factores para garantizar la calidad de la producción y ponerlos a la venta. Ahora vámonos con el siguiente punto, que es la alta demanda y la oferta limitada. Recientemente, la demanda por los filodendros y plantas exóticas en general ha aumentado significativamente gracias a las redes sociales. Seamos honestos. En la pandemia todos nos mostraban sus colecciones increíbles de anturios, de filodendros, de plantas exóticas, y se volvió viral este movimiento de tener plantas exóticas y muchos se contagiaron y se unieron a esta tendencia de tener plantas exóticas que anteriormente nunca habíamos visto, incluso yo antes no conocía muchas variedades de plantas que hoy en día son comerciales. Y desafortunadamente o afortunadamente el mercado va lento a comparación de las tendencias, porque obviamente las plantas tardan en crecer, no van a estar listas de un día para otro. Entonces, esta alta demanda de las especies junto a una baja producción o baja oferta de las variedades, obviamente crea una oferta limitada y también se elevan los precios gracias a esto. Sin embargo, gracias a la producción de plantas en laboratorio, que se le conoce como plantas in vitro, se puede llegar a ofrecer cantidades masivas en más corto tiempo, y esto ha tomado bastante tracción en los últimos años después de la pandemia, ya que muchos laboratorios que solo producían orquídeas o anturios comenzaron a ver esta oportunidad de mercado y expandieron su catálogo al entrar al mundo de las plantas exóticas. Y esto también va de la mano con los productores especializados de este tipo de plantas. La mayoría se producen en países de Asia como Tailandia o en Holanda, en los Países Bajos, donde se crean nuevas variedades a través de la hibridación al mezclar diferentes variedades de la misma planta y obtienen una variedad nueva. Entonces, estos países que tienen esta capacidad de crear nuevas variedades son los que ofrecen al mercado internacional, y esto incluye un costo de envío, de importaciones, de tarifas, de impuestos, etcétera,
para obtener nuevas variedades en los países donde no se desarrollan estas variedades. Y pues obviamente esto se refleja en el precio de la planta. Y por último voy a tocar el tema de la propagación de los filodendros, que también tiene que ver mucho con el precio de estas especies. La mayoría de las plantas se pueden propagar ya sea por semillas o por esquejes. Y los filodendros tardan años prácticamente en tener semillas, entonces se propagan por esquejes. Y estos esquejes muchas veces tardan bastante tiempo en enraizar, lo cual conlleva, como lo mencionaba anteriormente, a mayor cantidad de insumos que se le tienen que aplicar a la planta, más mano de obra, y en general pues más intervención para poder cultivar un filodendro. Sin embargo, ya existen métodos más avanzados, como lo comenté, que es la propagación in vitro, que se pueden propagar cantidades masivas de una planta, pero es bastante costoso tener un laboratorio donde puedas hacer estos procesos meticulosos. Pero una vez que se obtiene la planta in vitro, se pueden multiplicar miles y miles de veces, prácticamente infinitamente. Entonces, por eso ciertas variedades que se propagan en laboratorio pueden ser muy costosas, porque tener un laboratorio sale caro. Y precisamente las variedades más raras, o al menos las variedades que son híbridos o que son cruzas, provienen de los laboratorios donde hacen estas mezclas o estas cruzas. Y muchas veces están certificadas las plantas o tienen registro de, como un registro de marca. Y en teoría, si no tienes el permiso para propagarlas, sería ilegal propagarla. Aunque claramente no hay ninguna policía de plantas yendo a los viveros a verificar que tengan el permiso para propagar las plantas. Así que, en resumen, estos son algunos factores que influyen en los precios y los costos de las plantas. Pareciera que es muy fácil obtener una planta y reproducirla, pero muchas veces hay muchísimo detrás de esto. Y realmente es una industria que poco se sabe, pero que es fascinante. Y esta es solo una explicación muy general de la razón por la que las plantas pueden llegar a ser caras. Y espero que este video te haya ayudado a entender un poco más sobre el mundo de las plantas de interiores. No olvides darle like al video, suscríbete si quieres aprender más de las plantas de interiores y cuéntame en los comentarios cuál es tu filodendro favorito. Nos vemos en el próximo video. Bye.